En este video vamos a ver cómo hacer la gráfica, cómo dibujar la gráfica de y igual tangente de x. Vamos a comenzar por hacer este ejercicio. Me dicen que f de x es tangente de x, me preguntan cuál es el dominio de la función, cuáles son los cortes con los ejes de la función y cuáles son los signos de f de x, es decir, cuándo f de x es positiva y cuándo es negativa. Listo. Entonces, arranquemos con el dominio. Lo primero pues es que nosotros ya sabemos que tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Entonces para el dominio tenemos que pensar si hay denominadores, sí, raíces pares, no, logaritmos, tampoco. Entonces lo único que tenemos que garantizar, la única condición es que el denominador sea distinto de cero. Pensémoslo gráficamente. Entonces, coseno de x es esta gráfica, ¿sí? Si yo pienso que arranca acá, o sea, acá está 1, acá está menos 1. Si hace esta forma hasta aquí, quiere decir que por aquí está 2pi. ¿Ok? ¿Listos? Entonces tenemos la gráfica de coseno y queremos que coseno de x sea distinto de 0. Entonces pensemos en dónde coseno es igual a 0. Igual a 0 quiere decir cortes con el eje x. Entonces es igual a 0 acá, 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 en infinitos puntos. ¿Sí? Esto sigue infinitamente. Ahora, ¿cuáles son esos puntos? Si acá está 2pi, porque hasta acá hay un periodo de la función, quiere decir que acá en la mitad está pi, y entonces este es pi medios, ¿listo? Entonces pi medios, 3pi medios, 5pi medios, etc. Y para el otro lado lo mismo, menos pi medios, menos pi medios, esta acá sería menos 3pi medios, etc. O sea que x tiene que ser distinto de todos esos valores. Y ya pues podemos escribir el dominio. Escribimos el dominio como todos los reales excepto todos esos valores en los cuales coseno es igual a 0. Luego vamos a ver otras maneras más rápidas de escribir esto, pero por ahora dejémoslo así. Ahora, gráficamente, ¿eso qué implica de tangente? Quiere decir que cuando x es igual a pi medios, esta recta es x igual pi medios, la función ahí no existe, la función no puede atravesar esa recta. ¿Okay? La función acá no existe. Y acá en 3pi medios, x no puede ser igual a 3pi medios, la función acá no existe, etc. Esas recticas rojas que puse con punticos quiere decir que ahí la función tangente no existe. Entonces, por ejemplo, va a existir acá en esta franja y va a existir acá en esta franja y va a existir acá, pero en esas rayas no existe la función. Ok, la siguiente pregunta que me hacían era analizar los cortes con los ejes. Comencemos con el corte con el eje y. El eje y tiene ecuación x igual a 0. Entonces, reemplazamos en la función x por 0, o sea, tangente de 0, tangente seno sobre coseno. Ahora, seno de 0, pensémoslo gráficamente. Esta es la gráfica de seno, en 0 es 0. Seno de 0 es 0. Ahora, coseno de 0, esta es la gráfica de coseno, pues es solo un periodo, pero en 0 es 1, coseno de 0 es 1. ¿Ok? Y 0 sobre 1 es igual a 0. Entonces, cuando x es 0, y es 0. ¿Qué quiere decir eso de la gráfica de tangente? Quiere decir que el corte con el eje y está en 0, en el punto 0, 0. Ok. Veamos ahora cortes con el eje y. Entonces, para el eje y, la ecuación, cortes con el eje x, La ecuación del eje x es y igual a 0. Entonces reemplazamos la función por 0, o sea, tangente de x igual a 0, o sea, seno sobre coseno igual a 0. Ahora podemos multiplicar a ambos lados por coseno de x y nos da que seno de x es igual a 0. Entonces, ¿cuándo hay cortes con el eje x? Cuando seno de x es igual a 0. Entonces, graficamos la función seno y donde seno es igual a 0 en estos infinitos puntos de acá. Entonces tenemos que ver cuáles son esos puntos. ¿Listo? Entonces un periodo de seno empieza acá y termina acá. O sea, acá está 2pi, acá está pi. ¿Listo? Entonces en 0, en pi, en 2pi, 3pi, 4pi, etc. Y para el otro lado lo mismo, menos pi, menos 2pi, etc. Entonces acá están resumidos todos los valores para los cuales seno de x es igual a 0. Y para esos valores tangente de x va a ser igual a 0. Ahí van a estar los cortes con el eje x. Gráficamente eso, ¿cómo lo vemos? Entonces ya teníamos nuestro corte con el eje y que estaba acá.
Y ahora tenemos cortes en el eje X, en pi, en menos pi, en 2pi, menos 2pi, etc. La gráfica de la función va a pasar por todos esos puntos. ¿Listos? Analicemos ahora los signos de tangente. ¿Sí? Entonces pensemos en el círculo trigonométrico. Pensemos en ese círculo trigonométrico. Entre 0 y pi medios, coseno es positivo y seno es positivo. Por lo tanto, tangente va a ser positivo porque seno sobre coseno. Ahora, en estos ángulos de acá, por ejemplo, entre pi y 3 pi medios, el coseno es negativo y el seno es negativo. O sea que tangente va a ser negativo sobre negativo, o sea, va a ser positivo. Y en los otros dos pedazos tenemos que tangente va a ser negativo, pensándolo exactamente igual. Ahora, ¿qué implica eso sobre la gráfica? Si entre 0 y pi medios, cuando x está entre 0 y pi medios, tangente es positivo. Entonces acá estamos entre 0 y pi medios, la gráfica va a estar acá arriba, porque tangente es positivo. Y después entre pi medios y pi, tangente va a ser negativo. Entre pi medios y pi, la gráfica va a estar por acá abajo. Y luego entre pi y 3 pi medios, tangente es positivo, va a estar por acá arriba, etc. Entonces ya tenemos unas franjas de dónde va a estar la gráfica. Ahora, con el conocimiento que nosotros tenemos hasta ahora, hasta ahí podemos llegar, no es mucho más lo que podemos hacer. Pero ya les doy de una vez la gráfica de tangente. Esta de acá abajo es la gráfica de tangente. Observen el corte con el eje Y, cortes con el eje X, son los que ya habíamos sacado. Observen que en este intervalo está acá arriba, en el siguiente está acá abajo, en este está arriba, o sea, todo lo que habíamos analizado de signos se está cumpliendo. ¿Ok? Miremosla un poco más de cerca. Entonces, la gráfica de tangente funciona así. Cuando X se va acercando a pi medios, con valores más chiquitos que pi medios, entonces tangente va a crecer, crecer, crecer y se va a ir hasta el infinito. ¿Sí? Va a tomar valores muy, 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 muy grandes. ¿Sí? Y en otros sitios, en cambio, cuando X toma valores muy cerquita de pi medios, pero más grandes que pi medios, tangente va a ser negativo y se va a volver muy, 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 muy negativo. Se va a ir como al menos el infinito. Esta recta, x igual a pi medios, va a ser una asíntota vertical. Todas esas rectas terminaron siendo asíntotas verticales. Esta es la gráfica de tangente de x.